Recapitulando un poco, estábamos haciendo el diseño de las columnas y habíamos visto el de la columna 1. Al final obteníamos esta disposición, ¿no?, con tal armadura, y estábamos revisando la columna 3. Ahora, a diferencia de la anterior, esta columna es una columna confinada. Quiere decir que lleva estribos o sunchos, de manera que le dan confinamiento al hormigón e incrementa su capacidad resistente. Para ello, primeramente la esbeltez, habíamos dicho que cumple, no es necesario revisar, puesto que es mucho más corto y en sección mucho más grande que la columna 1, por tanto cumple. Nuestro coeficiente de remayoración sale 1.10, pero no puede ser mayor a 1.125, entonces adoptamos 1,125. Y la normal de diseño al nivel de fundación serán los 3.263.34 kilonewton. La armadura necesaria para una columna confinada es igual a toda esta expresión, donde aquí básicamente lo que se incrementa son el coeficiente alfa y omega. Coeficiente alfa a su vez depende de 3 factores y omega de doble es la cuantía. Es la cuantía. Inicialmente, entonces, evaluando el coeficiente alfa, alfa es igual a alfa C por alfa S por alfa E. Alfa sub C depende de la calidad del hormigón. Depende de la calidad del hormigón. Para hormigones con resistencia característica menor o igual a 50 megapascales, que prácticamente es el caso general que usamos en nuestro medio, alfa sub C es igual a 1. Alfa sub C es igual a 1. Alfa sub S es un factor que tiene en cuenta la influencia de la separación longitudinal entre estribos. Es decir, si vemos en elevación, ¿no?, esa sería la columna, la armadura y la separación longitudinal de los estribos. Entonces, es un factor que depende de esta separación. Lógicamente, ¿no?, cuanto menor sea esta separación, mayor va a ser el grado de confinamiento. Y cuanto mayor sea esta separación, pues va a tender a ser una columna normal o una columna no confinada, ¿no? Y esto, de acuerdo al tipo de columna, por ejemplo, podemos tener principalmente las circulares, rectangulares o cuadradas, ¿no? En un caso de columna cuadrada, este coeficiente alfa sub S es igual a 1 menos la separación entre estribos dividido entre 2 veces B sub C. B sub C es el ancho confinado, no el ancho total, ¿no? El ancho confinado. Ahora vamos a ver cómo o cuánto vale eso. Por 1 menos S sub T dividido entre 2HC. Primeramente vamos a evaluar cuánto vale la separación transversal o la separación entre estribos. Esa separación es igual al menor de los siguientes 3 valores.
menor o igual, perdón, a B sub C quintos, 20 centímetros o 15 veces el diámetro mínimo. Aquí estos factores se vuelven un tanto iterativos. ¿Qué significa? Que para conocer estas variables prácticamente ya necesitaríamos conocer las armaduras longitudinales que recién vamos a diseñar, ¿no? Entonces, algunas cosas aquí vamos a adoptar, se calculan y se puede verificar, ¿no? Y si son unas planillas Excel o algún programita sencillo realizado, podemos hacer como algo iterativo, ¿no? Asumir un valor aquí y un resultado aquí. Si no cumple, pues seguir hasta encontrar uno que cumpla las condiciones necesarias. En este caso vamos a ver primeramente a cuánto equivaldría esta separación ST. Para ello necesitamos conocer B sub C. ¿Qué es B sub C? Estábamos diciendo que B sub C es la distancia confinada. La distancia confinada. ¿Qué quiere decir? Tendría que ser el ancho total, que es de 50, menos los recubrimientos geométricos y menos el diámetro del estribo. El diámetro del estribo. Es decir, B sub C sería igual a el ancho total es 50 menos el recubrimiento geométrico, teníamos de dato aquí, recubrimiento geométrico de 2.5 centímetros por, como es a ambos lados, en este caso por 2, y menos los estribos, el diámetro de los estribos, igualmente 2. El diámetro de estribos recomendado para columnas confinadas es mínimamente de 8 milímetros, es decir, aquí debería ser menos 2 por 0,8 centímetros. Igual a, ¿cuánto es este B sub C? $43.4. Ok. Por tanto, aquí será 43.4 dividido entre 5. ¿Igual a cuánto? 8.68. 8.61. No puede haber una separación. ¿Perdón? 68, ingeniero. 8. Ya, gracias. No puede haber aquí una separación de 8.68. ¿Por qué? Porque es una dimensión difícil de controlar ya en la práctica, ¿no? Decirle al maestro constructor, ponme los estribos cada 8.68 centímetros. Complicado. Adoptamos mínimamente 8 entonces. ¿Ya? Entonces, aquí esta separación va a ser 8 centímetros o 20 centímetros. El menor, 8. Ya tenemos la separación y a la vez ya tenemos B sub C. Entonces reemplazamos alfa S será igual uno menos esta separación 8
dividido entre 2 por B sub C 43.4 por 1 menos separación, en este caso 8, entre 2 veces H sub C. Como es 50 por 50, H sub C es igual a B sub C, 43.4. Igual. Gracias. $0,82. Bien, ya tenemos alfa C, alfa S, ahora faltaría alfa E. Alfa E es un factor que tiene en cuenta la efectividad de la armadura transversal dispuesta en el confinamiento de la sección. Básicamente depende, por ejemplo, de la separación, ¿no?, de la armadura que pueda tener. Aquí, cuanto la separación sea menor, obviamente la efectividad es mayor. ¿Qué quiere decir? Que para obtener este valor de alfa E, de alguna manera necesitamos conocer la cantidad de barras longitudinales o la disposición. Y también depende del tipo de sección. Por ejemplo, en un caso general para una columna cuadrada, alfa E es igual a 1 menos la sumatoria de la separación B sub I al cuadrado más la separación H sub I al cuadrado, dividido entre 6 veces B sub C, H sub C. Entonces aquí necesitaríamos sumar estas separaciones, ¿no? Tanto en el sentido H como en el sentido B. Aquí igual, bueno, de alguna manera se vuelve algo iterativo, ¿no? Es decir, para conocer este valor de alfa necesitaría conocer las armaduras. Para conocer las armaduras necesito conocer el valor de alfa sub E, ¿no? Entonces se vuelve como un ciclo. Sin embargo, este valor en columnas circulares es igual a 1 y en columnas cuadradas tiende a ser próximo a 1. Es decir, podemos asumir 1 y posteriormente podemos verificar, ¿no? Ya teniendo la disposición final, con lo que calculemos, podemos verificar, ¿no? Pero si adoptamos igual a 1, no hay problema. Por tanto, alfa será igual a 1 por alfa sub S, 0.82 por 1. Esto es igual a 0,82. Ya tenemos el factor alfa. ¿Qué nos falta? Omega W. Y omega W
es la cuantía volumétrica mecánica. Esta cuantía volumétrica mecánica depende primero de la sección, ¿no? Si es cuadrado, rectangular, circular, y luego depende de la disposición de las armaduras. Esto lo han debido ver con más detalle en teoría, ¿no? Para diferentes casos de armado hay una determinada cuantía volumétrica. Asumiendo que tengamos esta disposición de columna con estos dos estribos, esta cuantía volumétrica es igual a ¿cuánto? (6.83) de la armadura transversal por F y D dividido entre B sub C, ST y FCD. Todas estas variables son ya determinados o conocidos, por tanto reemplazamos y la cuantía volumétrica mecánica será igual. 6.83 por el área de los estribos, el área de acero transversal. Estamos asumiendo, habíamos dicho, 8 milímetros. El área de 8 milímetros será pi cuartos, diámetro al cuadrado. Pi cuartos por el diámetro 8 milímetros en centímetros 0,8 cuadrado. Por F y D. F y D es la resistencia en el límite elástico. Aquí no hay que reducir nada. Y tomamos el que teníamos como resistencia en el límite elástico. Esto es 434.78. Aquí las dos resistencias vamos a poner en megapascales, ¿no? No hay problema. Vamos a poner 434.78. Dividido entre B sub C. B sub C es 43.4 por ST. ST es, la separación es 8, ¿no? Y por FCD en megapascales, 13,33. Ojo, esta cuantía es adimensional, ¿no? Aquí es sección al cuadrado, aquí es sección. Es decir, aquí es centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Megapascales, megapascales. Por tanto, ¿cuánto es este valor? (0,32). A ver, ¿pueden verificar ese valor? Y ya tenemos todos los términos, todas las variables para poder obtener la armadura necesaria. Entonces vamos a reemplazar. Esta armadura
A sub S es igual coeficiente de remayoración. Aquí habíamos dicho que 1,10 es menor a 1,125, por tanto, es 1,125. Por normal de diseño para la columna 3, 3.263.34. 3.263. .34 menos coeficiente de cansancio 0,85 por resistencia de diseño en kilonewton por centímetro cuadrado, estos 13,33 megapascales será 1,333. Por 1 más 1,5 veces alfa. Alfa vale 0,82. Por cuantía volumétrica. Cuantía volumétrica recientemente calculado, 0,32. Cerramos paréntesis y por el área confinada. El área confinada será B sub C por H sub C. Eso es 43,4. 43,4 por 43,4. Todo dividido entre la tensión del acero al 2 por 1000. Ya habíamos visto esto en el diagrama de deformaciones, tensión de formación, que para una deformación unitaria del 2 por 1000, la resistencia o la tensión en el acero es de 400. Esto en kilonewton por centímetro cuadrado será 40. Por tanto, armadura igual. $17,43. $17,43 centímetros cuadrados. Esto en un, a ver si buscamos 8 barras, ¿a cuánto equivaldría? 8 barras, ¿de qué diámetro necesitamos? milímetros de diámetro. 17 milímetros. No hay 17 milímetros. O es 16 o es 20. Entonces sí sería 16, porque me sale 16,65. 66 más o menos. A ver,
16, 8 barras de 16, ¿cuánto sale? $16.09. 16.09. Es ligeramente menor a 17.43, ¿no? Pero no creo que haya mayor problema. Por varias razones. Uno, primero porque estamos aquí trabajando con 0.85 para el coeficiente de cansancio, que es el valor mínimo, ¿no? Incluso aquí podríamos trabajar con 1 y esto va a salir muchísimo menor. Entonces, el porcentaje de variación es pequeño, por tanto, puede ser válido. Se puede utilizar 8 phi de 16. Bueno, aquí, ahora, ¿qué correspondería? ¿No? Esto es lo que estamos calculando por diseño. ¿Qué tenemos que ver además de ello? Que hemos hecho en la columna 1, ¿no? Hemos obtenido la armadura. Y para esa armadura hemos verificado la cuantía mínima, la cuantía máxima, la cuantía geométrica mínima y luego las disposiciones constructivas. Pueden ustedes revisar esos detalles, ¿ya? Por lo visto, seguramente va a cumplir, no hay problema. Aquí, lo que es más importante, ¿qué conclusiones pueden obtener comparando la columna 1 con la columna 3? La separación de estribos es menor en la columna 3. Ya. 1, la separación de estribos es menor. Luego, ¿qué más? O menor en este caso. Ahí justamente quería llegar. Fíjense que para la columna 1, ¿no? Para la columna 1, la que no está confinada, necesitamos 8 phi de 20. En cambio, para una columna confinada necesitamos 8 phi de 16. Es decir, baja de un diámetro 20 a un diámetro 16. ¿Qué incrementa? El número de estribos, ¿no? Aquí estamos asumiendo una separación de estribos de 8 centímetros. Es bastante pequeño. En cambio, en el otro, estamos adoptando una separación de 30 centímetros. ¿Cuál es más económica o cuál es mejor, una columna confinada o una columna simple? Normal. Comparar entre ambos y llegar a alguna conclusión de que uno es mejor que el otro.
¿Podemos comparar entre ambas columnas y decir cuál es mejor? Es mejor Inge la confinada, pero un poco más costosa, porque se pone más estribos en menor distancia. Muy bien. En realidad eso es lo que sucede, que efectivamente una columna confinada trabaja mucho mejor, ¿no? Pero económica y técnicamente es un poco más compleja que una columna no confinada. Ahí está la principal diferencia. Pero siempre, ¿no? En diseños especiales, cuando la situación amerite utilizar, se utiliza, ¿no? Se diseña y se utiliza. Esto del confinamiento es muy importante. No sé si les he hablado sobre temas de refuerzo estructural por efecto de confinamiento. ¿Les he comentado? No, Inge. A ver, un breve comentario. Por ejemplo, cuando se tiene una columna, por decir, obviamente parte de un pórtico, ¿no? Aquí la columna, aquí el entrepiso. Aquí la columna. Y bueno, lo que toque. Muchas veces en las edificaciones, en las construcciones, surgen diferentes problemas. Bueno, a este conjunto de problemas que pueda presentarse se los conoce como patología, ¿no? Enfermedad de la construcción. Y esto puede ser por diferentes causas. Errores en proyecto, errores en la ejecución, errores en los materiales o cambios de uso repentino, ¿no? Alguna razón por la que en un principio, por ejemplo, esta columna podía soportar un esfuerzo normal de, por ejemplo, 4.000 kilonewton. Y por estos problemas que les digo, ¿no? Puede ser por una mala ejecución, por un mal diseño, por un mal material, etcétera. Resulta que esta columna está mal. Vamos a suponer que se ha ejecutado de muy mala manera, es decir, con un hormigón H21 debería soportar esta carga de 4.000, suponiendo, ¿no? Con H21 ningún problema, pero resulta que no lo han ejecutado bien la columna, han hecho una mala dosificación del hormigón, le han añadido un excedente de agua, por tanto la resistencia del hormigón bajó tremendamente. 4.000 de baja calidad respecto a lo que estaba proyectado, ¿podrá soportar la misma solicitación? ¿Qué opinan? Puede pasar que tal vez sí soporte, pero con fallas, digamos, con grietas y todo eso, porque si se ha diseñado con H21, entonces hemos puesto coeficientes de seguridad, entonces en algo tal vez ayude, ¿o no?
Sí, está bien, muy bien tu razonamiento. En realidad, como siempre digo yo, puede que no se caiga, ¿no? Lo peor es que colapse, ¿no? Pero puede que no se caiga. Pero voy a ir a un extremo mucho mayor, por decir, en vez de H21 se ha obtenido que aquí está con H10. Hay un riesgo de colapso de esta columna inminente, ¿no? Si hacemos la verificación, el cálculo nos va a decir seguramente que no puede soportar estos 4.000. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que reforzar esta columna. ¿Cómo refuerzo la columna? Uno es incrementando la sección, es decir, si la sección inicial era esta, ¿no? Vamos a suponer aquí estribos y armadura. Si la sección inicial era esta y resulta que su hormigón es de muy mala calidad, para poder soportar esta carga, yo voy a hacer un recrecido. Es decir, voy a incrementar la sección. Voy a aumentar todo esto. Obviamente, para aumentar igual, ¿no? Hay que poner otro estribo y armaduras adicionales. ¿No? Con este otro, pues probablemente ya va a cumplir y no va a tener problema. En vista elevación, pues aquí se ensancharía, ¿no? Esto aquí y esto ahí. Pero muchas veces no siempre esto es factible porque ya la construcción puede estar en uso, arquitectónicamente puede que no te permita ensanchar la columna, ¿no? Puedes tener varias limitaciones. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es confinar la misma columna para incrementar su capacidad resistente. ¿Cómo se puede confinar? Se puede confinar, por ejemplo, con angulares metálicos o lo que hoy en día se utiliza también con bastante frecuencia, lo que son los materiales compuestos, polímeros reforzados con fibras de carbono, que básicamente, si lo ves, es como una tela, ¿no? Una tela más un adhesivo, pero de muy alta resistencia. Con ello se puede evitar incrementar el ancho de la sección y simplemente encamisar toda la columna con este material compuesto. Si lo vemos en sección, esta columna sería, voy a borrar antes, esta columna sería así. Y las fibras de carbono vendrían como un encamisado que iría en el borde de la sección. Que al tener espesores de básicamente milímetros, no cambia para nada la geometría inicial del elemento. Y estas fibras obviamente trabajan a tracción. Entonces, ¿cuál es el efecto?
El efecto es que se aplica la carga justo aquí, ¿no? La columna trata de deformarse de forma transversal, efecto Poisson, y esta columna se activa, perdón, este encamisado se activa. Se activa y como es un anillo, ¿no? Ese anillo lo va a confinar al hormigón y ese efecto de confinamiento va a hacer que incremente notoriamente la capacidad resistente de la sección. Con lo cual se puede solucionar algún problema de baja calidad del hormigón, de incrementos de carga por cambios de uso, etc. Entonces, es bien importante el concepto de confinamiento, de cómo el confinamiento incrementa la capacidad de carga de una sección. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta. Volumétrica mecánica, Inge. En esa formulita, Inge, si sabemos que esa fórmula es el volumen del área transversal del fieso por F y el Inge, ¿de dónde sale ese 6.83 que ha puesto en su fórmula, Inge? Esa parte me he confundido, o me he perdido. Ya, en realidad es un factor que viene del deducir, es una deducción, ¿cómo les explico? Es una deducción para una situación particular de sección. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una columna cuadrada con estribo normal, 4 armaduras, si haces un corte aquí, ¿no? Encuentras el volumen de la cuantía. Si tenemos, como en el caso, una columna cuadrada con, además de solamente de tener en los vértices, tienes esto, ¿no? Si haces aquí un corte transversal, la cuantía obviamente incrementa, ¿no? Aquí hay una rama, otra rama y otra rama. En cambio, aquí hay una rama, otra. De esta relación, no sé si han visto con detalle en teoría, han debido ver para todas las situaciones de sección, ¿verdad? Creo que sí, Inge, no recuerdo bien, es que un poquito rápido avanza el ingeniero. Ya. Te pido darle una revisadita a los apuntes, porque están en los apuntes y bueno, en lo que han avanzado. Hay incluso una tabla, debe tener. Una tabla donde están cada sección y con diferentes armados, ¿no? Circular, cuadrados, rectangulares. Y dentro de los cuadrados y rectangulares, lo que te digo, estas ramas, ¿no? O sea, cómo está armado, cómo están dispuestos los estribos. Incluso, por ejemplo, si fuera rectangular y tuviésemos solamente el estribo, más lo que él lo llama unas corbatas o ganchos, ¿no? Entonces, si aquí haces una sección, igual, aquí hay una rama, 2 ramas, 3 ramas, ¿no? Aquí hay
1, 2, 3, 4. Aquí hay 2. O sea, depende de la cantidad de armaduras en la sección. De ahí viene este factor. Bueno, es una deducción, no es compleja, pero puedes revisarlo. Revísalo, es otro valor, ¿no? Las vigas, como saben, trabajan básicamente a flexión, ¿no? Como solicitación principal se tiene la flexión. Sin duda también presionada, además solicitaciones de corte, ¿no? Que también se verifica. Pero la solicitación principal es la flexión. Así como de los tirantes, por ejemplo, la solicitación principal es la tracción. De las columnas, la solicitación principal es la normal, ¿no? Y de las vigas, la solicitación principal es la flexión. No quiere decir que no hayan las otras solicitaciones, sino que la que predomina, la que es más fuerte, a esa le estamos denominando principal. Por tanto, vamos entonces a empezar a ver lo que es la flexión simple y compuesta. Vamos a hacer un resumen del procedimiento de cálculo y posteriormente una revisión de un ejemplo numérico. ¿Ya? Inmediatamente les voy a empezar, perdón, en una nueva página. De que si actúa solamente el momento flector o más una normal de tracción o compresión, ¿no? Flexión simple y compuesta. Dentro de los dominios de deformación que han estudiado, ¿no? Dominio 1, 2, 3, 4, 4A, 5. La flexión está en gran parte de esos dominios. Prácticamente estaría desde el dominio 2 hasta el dominio 4. Abarcaría todos esos dominios. Para analizar, vamos a ver, vamos a hacer un esquema en longitudinal y en sección transversal. Aquí están ya en teoría. En vigas T, ya. Pongan mucha atención a la parte teórica de lo que es vigas T. Como saben, su proyecto, ¿no? Está previsto para diseñar vigas T. Son algunas cosas que varían respecto a las secciones rectangulares, ¿no? Por ejemplo, el aporte de la compresión en la parte superior justamente de las alas, ¿no? Eso es lo que ayuda a la flexión. Entonces vamos a tratar de avanzar tal vez la siguiente un poquito más rápido para que ya también avancen lo que es su proyecto, ¿no? Los diseños de los elementos. Entonces, aquí tendríamos, vamos a definir algunos términos.
el centro geométrico para nosotros va a ser el eje neutro. El eje neutro. La altura de la sección sabemos que es h, ¿no? Ya sea de una sección rectangular o sección T. Y aquí vamos a definir un nuevo término. Aquí vamos a definir un nuevo término. La armadura inferior va a ser A sub S1, la altura de la sección H. La distancia desde la armadura inferior hasta el borde superior vamos a definir como D. Y D es, o va a ser ahora y ahora en adelante para nosotros, conocido como la altura útil. Altura útil. Visto en sección transversal, aquí tendremos la posición de la armadura inferior. Esto va a ser para nosotros A sub S1. A sub S1. G va a representar el punto donde actúan las solicitaciones de diseño normal y momento. Normal y momento. En esta sección transversal, si volvemos a dibujar su geometría, esto va a ser H. Esto es H. Esto es D, altura útil. Y de la armadura a la parte inferior sería el recubrimiento mecánico. H, D, el recubrimiento mecánico de sub 1. Perdón, habíamos estado sobre hora. Bueno, vamos a quedar por hoy aquí y vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya?